Oremos. Nuestro buen Dios, nuevamente ponemos sus manos. Vamos a abrir su santo libro, Señor, háblenos a través de él esta mañana. Que sea usted, mi Dios, y que su palabra pueda fluir libremente, quite cualquier adversidad, Señor, aleje el enemigo de este lugar y que podamos poner atención a su mensaje, sobre todo que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, vamos a Éxodo 32, palabra de Dios. ¿Cuántos está en su Biblia? ¿Cuántos les gusta hacer notas, apuntar? ¿Okay? Esta mañana vamos a hablar de temas, a mí mis temas favoritos, hermanos, son los temas evangelísticos, los temas de motivación misionera, todos, pero en sí este mensaje es de consagración como iglesia, amén, es de preparación para la vida, hermano, para que nos prepare para las vacaciones que vamos a tener. Amén. ¿Cuántos queremos irnos de vacaciones, hermano, familia? ¿Una semana vamos a ir, hermanos? 1000 años nomás, de vacaciones, amén. Pero tenemos que hacer esa preparación previa, y he ahí el problema, he ahí el meollo del asunto. Esta mañana el tema lo titulamos Aarón y el becerro de oro, ¿ok? Y la multitud mixta. Bueno, vamos a Éxodo 32. ¿Ya tienen toda su Biblia ahí ya puesta? Amén. Dice ahí lo que estaba pasando. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba con Dios 40 días y qué? Y se tardó. Y entonces Aarón le dijeron: levántate, haznos qué? Dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Entonces, ¿qué? Todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que ¿qué? Te sacaron de qué? De la tierra de Egipto. ¿Qué casualidad que hicieron un becerro nomás? ¿O tenía algún significado? ¿O tenía algo especial para ellos? No era casualidad, hermano, esa. Era con alevosía y ventaja, con propósito. Pero ¿qué estaba pasando? Vamos ahí a Éxodo 12:37. Éxodo 12:37. Ok. Dice en su Biblia, ya en sus notas, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 12:37. Y partieron los hijos de Israel, ¿de dónde? De Ramsés de Sucot. ¿Como cuántos? 600,000. Como 600,000 hombres de a pie, ¿sin qué? Contar los niños. Sin contar los niños, pero también subió con ellos ¿qué? Gran multitud. Grande multitud de qué? De toda clase de gente. ¡Wow! ¿Y ovejas y qué? Y muchísimo ganado. Entonces aparte de ellos, iba mucha gente de qué? Iban egipcios que vivían en la ciudad de Egipto, pero igual había, como siempre ha habido, migración de otros pueblos. Y al ver las maravillas que Dios estaba haciendo, esos milagros, ellos vieron ¿cómo se llama? Cómo murieron los primogénitos, miraron las 10 plagas. Y al ver un Dios maravilloso, y no solo eso, que les ofrecía una tierra que ¿qué? Que fluía ¿qué? Que fluía leche y miel. Terrenos, hermano. Riqueza. Yo me voy. Y vieron, ¿y cuánta gente iba? Más de 600. Pero ellos llevaban el pensamiento que ellos llevaban el pensamiento de ser libres de esclavos. Ellos iban viviendo para sacar provecho. ¿Y cuántos eran? Muchos, un montón.
a Éxodo 16, ¿qué pasó con esa gente? Ahí mismo en Éxodo 16, de uno en adelante, dice, partió luego de mí toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto del Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días de ¿qué? Del segundo mes, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel que murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no, os habéis sacado este desierto para matar de hambre ¿qué? A toda la multitud. ¿Es verdad, hermanos, que se sentaban los esclavos enfrente de las ollas de carne y comían pan hasta saciarse? No, que era racionada. Entonces, cuando las sintieron duritas, ¿quiénes eran? Los vistos, los que... A los 15 días, ¿qué dijeron? Pues creo que no. No está tan bien. No está tan fácil. Vamos a ver qué dice también, hermano, la palabra de Dios. Ahí en Números 11. Vamos a Números 11. Números 11:4. Dice aquí alguien. Y la gente que. Y la gente extranjera que ¿qué? Que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a ¿qué? A llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado. ¿De qué? Que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y ¿qué? Y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino que este maná que ¿qué? Que ve nuestros ojos. ¡Wow! ¿Qué estaba pasando, hermanos? Empezaron a echar de menos las cosas de ¿qué? De Egipto. ¿Qué representa Egipto? El pasado, el pecado. Con ese calor, ¿cómo nos cayó una cocota? Y dicen muchos hermanos, no, yo nomás me la tomo para repetir. Pues sí, repiten una tras otra. ¡Ay, mi cafecito! No hace la mano, no mala conciencia, hermanos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¡Wow! Pues creo que las cosas no hay, este maná. Y luego todavía esos, ¿cómo se llama? Todos esos, hermanos latosos, hermanos. Hay que cuidar nuestra dieta. ¡Ay! Luego ese mensaje por salud. De los hermanos odiosos que promueven los extranjeros. ¡Wow! ¿Sí o no, mis queridos hermanos? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Dice, volvamos a ir a Números, hermanos, perdón, a Éxodo. A Éxodo 32, donde estábamos, volvemos. Dice ahí que hicieron ¿qué? El 4, que hicieron su becerro, ¿verdad que sí? ¿Qué representaba el becerro, hermanos? Póngalo ahí, a Jonathan, por favor, la imagen que tenemos, para ver qué representaba el becerro. ¿Ok? Becerro.
Hoy la tenemos. ¿La podemos ver? Sí. La relación, ¿cómo se llamaba el becerro? La relación entre Apis y El becerro se llamaba ¿cómo? Apis. ¿Cómo se llamaba el becerro? Apis y Osiris. Y Osiris era Era que Apis era considerado la encarnación del alma de Osiris ¿ok? en la tierra. Cuando un toro Apis moría, se creía que su alma pasaba en un nuevo toro, convirtiéndose en una manifestación de ¿qué? De Osiris, el dios de ¿qué? Del inframundo y la resurrección. Esta identificación hizo que Apis también fuera un heraldo de Osiris, una figura clave en el cielo en el ciclo de ¿qué? De vida y muerte. Les explico. El dios de Egipto era Osiris. En Osiris se centraba toda la adoración de los dioses. ¿Pero quién representaba Osiris? ¿El dios de quién? Del inframundo. Inframundo. ¿Quién era? Y la resurrección. ¿Quién era el dios de los egipcios? ¿Quién es el dios del inframundo, de la oscuridad? Directamente Satanás, hermano. Entonces, el toro, ¿qué representaba? Era Satanás vivo, pero era el hijo representado en Apis. ¿Y quién era origen y linaje? El toro Apis se consideraba hijo de ¿quién? De la vaca sagrada, que representaba a la diosa Isis, y era fecundada por un rayo de luz solar. Isis era la esposa de Osiris, lo que creaba una conexión familiar entre ¿qué? Entre los dioses. Dice que también inicialmente Apis se vinculó, bueno, ahí lo dejamos. Entonces, ¿quién era Apis? La representación de Satanás, ¿ok? Entonces vamos a ir a Éxodo. Dice ahí que pregonaron: mañana será fiesta para qué. ¿Mañana va a ser fiesta para qué? ¿Ah? Y mañana va a ser fiesta para Jehová. ¿Era fiesta para Jehová? Más bien era fiesta para quién? Para Satanás. ¿Y los mixtos fueron qué, mis queridos hermanos? Los que provocaron todo esto. Porque ellos sabían. Ahora sí, dice ahí, ¿ok? Y al día siguiente, ¿qué? Madrugadores, hermano. ¿Madrugaron a orar? ¿A ayunar? ¿Madrugaron a qué? Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó, ¿qué? A regocijarse. ¡Wow! ¿A regocijarse de qué manera? ¿Ah? ¿Saben, mis queridos hermanos? Damos gracias a Dios por el espíritu de la profecía. Los escritos de nuestra hermanita Elena de White, inspirada por Dios, patriarcas y profetas. Los que tienen esos libros, consérvenlos, hermanos, ya no los hacen. Y nosotros los compramos desde el 2009. Pero consérvenlos, hermanos, consérvenlos, pero léanlos. Y dice ahí en el capítulo 28, hablando dice, la idolatría en el Sinaí. Dice que durante ese periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés podía hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hasta la tierra prometida que fluía leche y miel.
Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista este requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. Dice, cuando Moisés y Josué dice, sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de sus celos salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o el becerro, y por indicación de los que habían practicado esa forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro de adorar. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusiera a hacerlo. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego y irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y alboroto perdieron finalmente la vida. ¡Wow! Aarón temió por su propia seguridad de una vez, y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, se dio a las demandas de la multitud. Mañana será fiesta para Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas, de campaña en campaña, por todo el campamento. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos. Y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y a la orgía licenciosa. ¡Wow! Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer debajo de la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos de culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad. Es tan agradable a las multitudes actuales como los fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan sus cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesta a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra prometida. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios, y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una gran nación poderosa. Y mis queridos hermanos, dice que con excusa, hermano, de que de hacer fiesta para Jehová, ¿qué hicieron? Su pachanga, mis queridos hermanos. ¿Cómo se dice en sus países? En México se dice pachanga, el fiestón. ¿Sí o no?
Pachangueros, ¿verdad? La multitud mixta. Se emborracharon. Hicieron orgías con las fiestas paganas. Duro. ¿Y qué era lo que pasaba, mis queridos hermanos? El chamaco es tan astuto y sigue trabajando de la misma manera. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se dicen las fiestas las fiestas que bueno, sí, viene lo mismo, pero las fiestas más trabadas que hay, hermanos? ¿Cómo se llama el carnaval de qué? De Brasil. Es el carnaval más depravado. ¿Y qué dice? ¿Carne a qué? Carne a Baal. Son las mismas fiestas. ¿Quién era Baal? El diablo, pero representado por los dioses cananeos. ¿Tiene sentido? Y esa multitud mixta, hermanos, iba ahí entre la bola. Y eran los cabecillas. Pero todo terminaba con una orgía, porque hermanos, todo era la cereza del pastel, borrachos y orgía. ¿Por qué? Porque supuestamente para todos, como el diablo es astuto, a todas las razas tenían los mismos dioses, pero en diferentes nombres y las mismas fiestas. Y según los dioses les hacían favor porque los dioses de ellos eran dioses sexuales, activos sexualmente. Y para que les hicieran el favor y les pusieran atención, ellos se ponían a hacer lo mismo. Y ya estaba el dios de allá y dice, entonces, pues ¿qué están haciendo aquellos? Ya lo voy a escuchar. ¿Tiene sentido? Ahora imagínense, mis queridos hermanos, y todo por la multitud ¿qué? Mixta, siempre pensando en qué? En lo que dejaron en Egipto. ¿Tiene sentido? Yo lo veo en mi corazón, hermanos, y yo era pachanguero, ¿verdad que sí, hermano? Bailador, hermano, hasta olvide. Ahí está mi esposa, es la que me sacaba. Me llevaba todos al baile. Sí, hermano, sí era. Y yo, gracias a Dios. Y en veces, la verdad, he dejado de ir a fiestas, cumpleaños y bueno, porque me dio unos sustos, hermanos. Se van a dejar conmigo, ¿no? Más en esas quinceañeras, adventistas, ¿no? Digamos, hermano, si mi familia tiene una quinceañera, voy, amén. ¿Cómo? ¿Sí o no? Los felicito. Vamos, querida familia, gracias por invitarnos, vamos, ¿verdad que sí? No podemos, ¿verdad que sí? Siempre el balance. Y dice mi papá, un hombre sabio, siempre anduvo cuando lo invitaban. Y dice, mi hijo, pero cuando empiece la tunga de catunga, vámonos. Huya como letra, dice el pastor. ¿Sí o no? Pero en vez de la tunga de catunga, ya empieza el piecillo, dice el pastor, bien, ¿verdad? Que cuando va a la República Dominicana, dice que no es, ¿verdad? Dice que automáticamente el pie, dice, quiere tener unos pies bien impío, ¿verdad? Que se detente, ¿sí o no? Y empieza el baile, la tunga de catunga. ¿Quiere sentir lo que estamos hablando? El pueblo mixto siempre, ¿qué? Extrañando lo que había dejado en Egipto. Por eso, mis queridos hermanos, dice que hicieron, y el 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, se levantaron a hacer orgías, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, antes de siempre, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, que sea que, en el 7, se ha corrompido. Y el 32:8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho becerros de fundación y la han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo, mas Jehová Moisés, yo he visto a ese pueblo
que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré, ¿qué más? ¿Una nación qué? Grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: por para malo sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esa tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió a Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¡Wow! Hasta allá se oye, hermano, la tambora. Como los pueblitos de pueblo a pueblo se oye, ¿sí o no? Y les decía, hermanos, nuestras fiestas, mis queridos hermanos, como hermanos adventistas, me gustó una vez que invitamos a comer a un hermano, y estuvimos ahí, y oró por la comida, y dijo: Señor Jesús, lo invitamos a estar en nuestro medio. Qué bonita oración, ¿verdad que sí? Pero hermano, eso es adventista, le hago mi quinceañera a la niña, y luego ahí le metemos medias cosas mundanas y paganas, y después empieza la musiquilla, ¿sí o no? Después llega el tamborazo adventista. ¿Ah? ¿Sí o no? Y después de meter nosotros a uno, pues, no, ¿de dónde somos o qué? ¿Sí o no, hermanos? Ya que está de pensar, nosotros somos llamados, hermanos, a hacer un cambio. Amén. Y la gente que está en el mundo, pues ellos lo hacen porque no conocen nada. Yo no estoy diciendo nada en contra de las personas que lo practican. Son prácticas que la gente lo hace porque no conoce a Dios. Pero nosotros, hermanos, que hemos llegado, que lo hacen por, estas personas lo hacen por, ¿cómo se dice? Porque no conocen a Dios todavía. Pero nosotros, hermanos, que ya conocemos las cosas, tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Sí o no? Hacemos una boda, mis queridos hermanos, y la boda todo bien. Vamos a pedir la bendición con los novios, hace todo. Y ya después en la fiesta, en el salón, que empieza el show, estará Dios y el Espíritu Santo, se mirarán ahí en esa. ¿Y uno? ¡Wow! Se asusta uno. Triste que hasta que la liga y quién sabe qué, y lo que quién sabe qué, y eso que practica la gente que practicaba cuando estábamos en Egipto, pero todavía. ¿Tiene sentido, hermanos, que estamos estudiando esta mañana? Y ahorita vamos a ver por qué. Dice que Josué oyó que gritaban, hermano,
que iban a gritar, hasta allá se oían los corridos, hermano. ¿Ah? Y unos gritones que se aventaban. Dice, y aconteció el 19, que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las lanzas, ardió de ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y los quemó en fuego y lo volvió hasta, reducirlo a polvo, que se esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? ¡Wow! ¿Quién trajo el gran pecado, hermanos? ¿O fue el pueblo o fue Aarón? ¿Ah? ¿Pero por qué Moisés está diciendo que él trajo el gran pecado? ¿Por qué? Porque él lo permitió. Porque, y aquí dice, mis queridos hermanos, cuando llegaron, fíjense nomás, dice aquí, dice, cuando Moisés y Josué bajaron del monte, aquel con las 2 tablas del testimonio, oyeron los gritos de la multitud excitada que evidentemente se hallaban en estado de alocada conmoción. Josué, como soldado, pensó primero que se trataba de un ataque de los enemigos. Pues él era inocente, hermano. Josué siempre había sido, ¿cómo se dice? Estaba allá entre el monte haciendo adobes, él había sido esclavo. Y Moisés estuvo en el reino, él sabía lo que era. Dice que se trataba de un ataque de los enemigos. Alarido de pelea en el campo, dijo, pero Moisés juzgó más acertadamente la naturaleza de la conmoción. No era ruido de combate, sino de festín. No es eco de alcazares, de fuertes, ni eco de alaridos, de flacos. Alcazar de cantar, oigo yo. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación a las fiestas idólatras de Egipto. Pero cuán distinta era de solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraban a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Moisés entró en el campamento a través de la multitud enardecida y haciendo al ídolo lo arrojó al fuego. Después lo hizo polvo y apareciéndolo y esparciéndolo en el arroyo que descendía del monte, ordenó al pueblo beber de él. Así le demostró la completa inutilidad del Dios que habían estado adorando. Y dice la palabra de Dios en Éxodo ahí, dice, ¿y qué respondió Aarón? Dice, has caído sobre el pueblo gran pecado. Y en el 32, dice, respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces que el pueblo es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartado, y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Eso era cierto, hermanos? Hermanos, el pecado siempre es tapar un hoyo y se destapa otro. Y siempre el pecado lleva de una a otra. Lo aventaron. ¿Ah? Y dice ahí, mis queridos hermanos, dice ahí, si Aarón si hubiera tenido el valor para sostener los rectos sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable la fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por lo cual se habían comprometido a obedecer su ley,
se habría impedido el mal, pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. Cuando al regresar al campamento Moisés se enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley contrastaron con el discurso agradable y semblante digno de ¿qué? De su hermano. ¿Cómo era el carácter de Aarón, hermanos? Agradable. Y habían pecado manifiesta, dice, la simpatía de todos estuvieron con Aarón. ¿Qué les parece? ¿Ah? Les hizo empezar todos contentos, hermano. Ah, Aaroncito, ese sí es mi predicador favorito. No nos molesta. Dice Isaías, no nos digan esas cosas, háblenos de cosas halagüeñas. Aunque nos cuenten mentiras, pero eso queremos escuchar. Y Aarón dice, para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía admirando su bondad y su paciencia. ¿Qué me parece? Ah, qué bueno es el hermano Alexa. Primer anciano. Ah, pues sí, hacemos lo que queremos. Qué muchacho. Bien tranquilo. Dice, era admirado por su bondad y paciencia, pero Dios no ve como los hombres ven. El espíritu indulgente de Aarón y sus deseos de agradar le habían cegado de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancionando. Su proceder al apoyar el pecado de Israel costó la vida de miles de personas. ¿Cómo contrasta esto con la forma de actuar de Moisés, quien mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró que el bienestar de Israel era más caro que su propia prosperidad, su honor o su vida? De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a ¿qué? A cometer el mal. ¡Wow! ¿Sí o no, mis queridos hermanos? ¿Ah? Por eso, ojo, hermano. Porque tristemente cuando crecen las iglesias se hacen grupos. Y se hacen los grupos de los no consagrados. Vámonos para los chinos, al cabo. ¿Qué? ¿Ah? Vámonos para allá. Y la Biblia dice ahí en Judas, que esos grupitos ni se acerque uno. Húyales, como a la letra. Ya les platiqué yo, hermanos, cuando yo en la iglesia, ahí oí un grupito ahí, hermano. Y me contó el hermano, un hermano que dice saber, porque pues una hermana era la novia de todos los muchachones ahí. ¿Y qué te decía? ¡Llégale! No, pero ¿cómo va a pasar esto aquí? Así, tú insiste acá, insiste y cae. Se retiró de la iglesia. A mí me tocó escuchar. Me mira aquel fulano y dice, no deja de irme para comadre. El pueblo de Dios, hermanos. Y yo viviendo en un mundo corrompido, mis Dios, hermano, arrepentido, buscando a Dios y dándole gracias a Dios por su misericordia. Pero cuando no somos consagrados, hermanos, somos como una manzana podrida. ¿Qué hace una manzana podrida? Se termina con los demás. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Así es que dice, Dios quiere que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión. Por penoso que sea hacerlo, aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles, contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible.
que sigue. Poniéndose al entrar al campamento, Moisés clamó ante el pueblo: ¿quién es el Jehová? Júntese conmigo. Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, pero se habían arrepentido a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no habían participado del culto idólatra. Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaban arrepentimiento, pero un gran grupo, formado en su mayoría, otra vez, hermanos, por la multitud mixta, que instigaron la fundación del becerro, persistió tercamente en su rebelión. En el nombre del Señor Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistieron en la rebelión, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Sin tomar en cuenta la posición, la parentela, la amistad, los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. Es necesario castigar ese pecado para atestigar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia a los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido, como en los sucesivos los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas. Sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro, lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligaba a reconocer la verdad vergonzosos, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron a los transgresores como evidencia de que ese pecado no había sido sancionado ni disculpado. Así también había sucedido con la apostasía del Sinaí. El amor no menos que la justicia exige que este pecado quede castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión, para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiese que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. La historia de los antediluvianos demuestra que una larga vida no es una bendición para el pecador. La gran paciencia de Dios no los movió a dejar la iniquidad. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido en la apostasía del Sinaí si la transgresión no se hubiera castigado con presteza. Se habrían visto nuevamente los mismos resultados. La tierra se habría corrompido tanto como en los días de Noé, si se hubiera dejado vivir a estos transgresores. Habrían resultado mayores males que los que resultaron por perdonar la vida a Caín. Por obra de la misericordia de Dios, sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones, para salvar a muchos que había que castigar a los pocos. Y ahí dice la Biblia y el espíritu de profecía que los levitas empuñaron su arma y acabaron con los culpables. Bueno, mis queridos hermanos, ¿y qué con nosotros? ¿Qué tiene que haber eso? Dice 1 Corintios 10, que estas cosas escribieron para que ¿qué? Como ejemplo, para que ¿qué? Y dice ahí en 1 Corintios 10, dice, como ejemplo a los que han de vivir ¿qué? El fin del siglo. ¿Qué decir que estamos igual? Sí, estamos acá. Y ahorita lo vamos a comprobar con el espíritu de la profecía. Porque hermanos, dice la Biblia en el Éxodo, cuando sacó Dios al pueblo, dijo, si obedecen mis mandamientos y mis leyes, los pueblos dirán, pueblo, este es un pueblo que sabio y entendido. Ahora es que estos no se enferman. ¿Por qué vives tanto? ¿Por qué vives de esto? ¿Por qué vives de lo otro? Pero será que aunque nos cuelguemos un cafetito de los 3 ángeles y anduvemos con él en el trabajo y todo, y sabrán que somos adventistas?
O aunque lo traigamos colgado, actuamos como la gente que no conoce a Dios. En los tratos, en el trabajo, en todo. ¿Será que glorificamos a Dios? Ahora, mis queridos hermanos, Éxodo 10:26, terminamos con estas citas, con estas dos, ¿ok? Éxodo 10. Póngame la imagen, hijo. Éxodo 10, ¿qué? 26, perdón, dice: nuestros ganados irán también con quién? Con nosotros. No quedará ni una pezuña, ¿dónde? En Egipto, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. A esa, hermanos, esa cita siempre a mí me ha conmovido y me da mucho que pensar. ¿Qué dice ahí? Los nombres registrados en la iglesia no son registrados en el libro de la vida. Abajo, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 258, dice: unirse a la iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados ¿en qué? En el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! Ahora la pregunta es para mí, Natanael Castro Rivas. ¿Será que soy uno de los mixtos? ¿Y será que mi nombre nomás está ahí? ¿Con la secretaria de la iglesia? ¿O estará marcado allá en el libro de qué? De la vida y del Cordero. Dice que algunos. ¿Cuál es el llamado, hermanos? ¿Creen que debemos cambiar? El pastor hablaba ayer, hermano, necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. No podemos dar lo que no tenemos. Y por el Cordero lo damos todo. Él es el que nos llena. Cuando tenemos al Cordero no tenemos necesidad de nadie más. Cristo Jesús, hermanos, quiere reflejar su carácter en nuestra vida y que Él vive en nuestro tiempo y vivir. Amén. Y que se vea, hermanos, donde quiera que andamos, ese cambio. Que no. Hablaba la otra vez con alguien y me dice: pero nosotros de niños estuvimos en la iglesia y la iglesia no era así. Hace de 30 años. Y muchos dicen: pero ustedes, los tiempos cambian, mis queridos hermanos. Sí, pero Dios cambia. Dios se compra las modas. Dios es el mismo que ayer, hoy y siempre. Así es que, mis queridos hermanos, ese llamado es para todos nosotros. Tenemos una uña. Hermanos, no hacen las manos solamente las conciencias. Sus uñas son de Dios, son de Egipto. ¿Ah? Así es que Dios nos ayude, ¿no? Natanael Castor, ¿eres de Dios o eres de Egipto? ¿O será que vienes a la iglesia y predicas, pero allá no hay nada que ver? La tunga, la catunga, decía mi papá. Tristemente, hermanos, que imagínense que el hermano Ney anda ya hecho la ley en el baile, echando como antes. Sí, se bautizó, pero echándose sus marcanconchas con la vera. ¿Ah? Y logra con los medios, ni nos escondemos, Dios decía que nos escondamos, mis queridos hermanos. Tristemente, que Dios nos ayude. Yo quiero orar, hermano. ¿Cuántos reconocemos que nos falta? Lo importante del asunto, hermanos, que todavía el tiempo de misericordia está abierto.
Dios nos está llamando a una transformación. Yo voy a orar por mí, porque ese tema cuando lo hice, siempre hermano el predicador es el mal de electricidad. Voy a orar por mí. Y si quieren ustedes piden a Dios también y consagrarse mañana, si quieren pasar adelante, hermanos, cada ustedes y decirle así. Y no le den temor, hermanos, porque ¿cuánto necesitamos de la gracia de Dios? ¿Ah? ¿Sí o no? Pero ustedes sienten bien, todo está bien. Adelante, quédese ahí, pero si quieren hacer un pacto con Dios hoy, la palabra dice: se escuchar la voz de Dios cuando hoy no endurezcas pues corazón. Amén. ¿Quieren pasar algo para acá, verdad?